Muy buenas noches, mis estimados hermanos y amigos. Que el Señor les bendiga ricamente a cada uno de ustedes. Muy contento y muy gozoso de poder estar nuevamente con ustedes a este culto de predicación. Muy bien, hermanos y amigos, vamos a pedirle a cada uno de ustedes que nos acompañen en oración. Oremos. Padre bendito de la gloria, te damos las infinitas gracias, mi Dios, por darnos este privilegio, esta bendición de poder venir y compartir una vez más con cada uno de los hermanos, Dios mío. Alabado y glorificado sea tu santo nombre, Señor. Padre, gracias por todas tus bendiciones. Gracias por cuidar de cada uno de nosotros. Gracias por tus misericordias, porque nuevas son cada mañana, Dios mío. Te ruego, mi Dios, que todo lo que hagamos, desde principio a fin, Señor, que sea para honra y sea para gloria tuya. Y si hay alguno o alguna que no conoce de ti, que en esta noche, Señor, tu Santo Espíritu pueda convencerle de pecado, justicia y de juicio, Señor, para que pueda alcanzar salvación en Cristo Jesús. Gracias nuevamente te damos por todo y oramos y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos y amigos, a continuación vamos a tener la lectura bíblica de la palabra de Dios en el Salmo 9, versículos 1 al 10. Salmo 9 dice lo siguiente: Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón. Contaré todas tus maravillas. Me alegraré y me regocijaré en ti. Cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Mis enemigos volvieron atrás, cayeron y perecieron delante de ti. Porque has mantenido mi derecho y mi causa. Te has sentado en el trono juzgando con justicia. Reprendiste a las naciones, destruiste al malo, borraste el nombre de ellos enteramente y para siempre. Los enemigos han perecido, han quedado desolados para siempre, y las ciudades que derribaste, su memoria pereció con ellas. Pero Jehová permanecerá para siempre, ha dispuesto su trono para juicio. Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Jehová será refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia. En ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Dios bendiga su preciosa y poderosa palabra. Muy bien, ahora sí, hermanos y amigos, a continuación vamos a cantar un himno, el himno número 273. Grande gozo hay en mi alma. Grande gozo hay en mi alma hoy, pues Jesús conmigo está, y su paz que ya gozando estoy, por siempre durará. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo grande gozo siento en mí. Hay un canto en mi alma hoy, melodías a mi rey. En su amor feliz y libre soy, y salvo por la fe. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente faz. Grande gozo siento en mí, paz divina hay en mi alma hoy, porque Cristo me salvó. Las cadenas rotas ya están, Jesús me libertó. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de
grande gozo siento en mí, gratitud hay en mi alma hoy, y alabanzas a Jesús, por su gracia la gloria voy, gozándome en la cruz, grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente faz, grande gozo siento en mí. Amén. Qué hermoso, qué bendición, hermanos, ese gran gozo que sentimos cuando estamos siempre en el Señor. Muy bien, hermanos y amigos, vamos a continuación cantar un himno más, alabando y glorificando el nombre de nuestro Señor, con el himno número 299, Me hirió el pecado. Vi su luz, bendijóme su amor. Fue en la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo la vi. Fui allí por fe, lo vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Sobre una cruz mi buen Señor su sangre derramó, por este pobre pecador a quien así salvó. Fue en la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo la vi. Fue allí por fe, lo vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Venció la muerte con poder, y al cielo se exaltó. Confiar en él es mi placer, morir no temo yo. Fue en la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo la vi. Fue allí por fe, lo vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Aunque él se fue, solo no estoy, ando al consolador, divino Espíritu que hoy me da perfecto amor. Fue en la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo la vi. Fue allí por fe, lo vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Amén. A continuación tendremos un espacio llamado Serie del Nuevo Comienzo. Buenos días, mis queridos hermanos y amigos. Nuevamente quiero saludarles a través de este medio de plataforma virtual. Hace unas semanas participé con ustedes por medio de este medio y parece que fue ayer. Los días van pasando rápidamente, pero quiero saludar a todos que están allá en sus hogares viéndome a través de este medio. Cómo hace falta de verdad que volvamos nuevamente a tener servicios presenciales, pero como está la cosa, yo creo que muy pronto van a empezar liberando poquito a poquito para que podamos estar nuevamente juntos. Pero mientras tanto, a seguir orando y ser constante en la obra del Señor, oyendo su palabra a través de estos medios
porque eso es lo que nos queda para hacer. Aprovecho la oportunidad para saludar a nuestro hermano Leandro Hernández, que el día 24 cumplió años, y asimismo nuestra hermana María Ferguson, que cumplió el 25 de dicho mes. Renkrins Miranda, el 27, y allá en San José quiero también saludar al misionero Mark Perdue, que cumplió años ahora el 29 de mayo. Durante el mes de mayo parece que tuvimos muchos cumpleaños, y así ojalá que también podemos conseguir del mes de mayo muchos trabajadores para la obra del Señor. Vamos a continuar hoy con nuestro programa, el cual hemos iniciado hace 4 semanas, relatándoles de la historia de la iglesia aquí en Cieneguita del Nuevo Comienzo. Y la semana pasada había yo hecho como una recopilación, como era el aniversario de su celebración, entonces hablamos incluso de esta nueva parte del nuevo templo. Pero quiero que retornemos un poquito más para atrás para hablar con respecto de la construcción del viejo templo, que faltaba un poquito para decirles, y lo que faltaba era cómo Dios nos bendijo, porque al final de cuentas conseguimos los medios para poder sufragar los gastos tanto de las aulas construidas como de la casa pastoral y como también de las aulas en los lados laterales. Gracias a nuestro hermano don Roberto Eflin y su esposa Francis de Eflin, que nos metieron bastante el hombro, custodiándonos, aportando para esta parte de la obra ya en el viejo templo. Y estamos muy agradecidos. Ha sido un trabajo muy importante y también una buena obra que ellos han hecho, que tendrá largo alcance. Volvamos ahora nuestra mirada al nuevo templo. El nuevo templo dio sus inicios en el año 2003. En el año 2003, en el mes de febrero, fue que nuestro hermano don José Ángel Araya, que asumió esta responsabilidad para construir el nuevo templo. Gracias a Dios por él, y que Dios usó a él para la construcción de nuestro nuevo templo. Nuestro hermano pastor, mi pastor, don Jeff Mick, su señora doña Maudie de Mick, son los que lucharon para ayudarme para construir el nuevo templo. Ellos a su vez empezaron a orar y a buscar el cómo, y según entiendo, un sobrino que tenía años de no ver, un día estando él en su porche en San José, el sobrino lo llamó diciendo: tío, ¿qué está haciendo? ¿En qué está pensando? Y entonces parecía que este sobrino no estaba en buenos pasos en sus tiempos, no tenían como mucho relación, pero el sobrino ya se había enmendado su vida y tenía a lo largo y ancho de Estados Unidos comida rápida. Entonces tenía una buena fortuna que el tío no sabía, porque era conocido, como decimos los ticos, como la oveja negra. Entonces dice: ¿qué está pensando? ¿Qué está haciendo? Dice: bueno, estoy pensando en un moreno allá en Limón. Él es pastor y él necesita un cajón. Él dijo un cajón, dando a entender un edificio. Y él dice: ¿y? Dice: bueno, la plata. Entonces dice: no hay problema. No hay problema, eso se puede conseguir. Dice: sí, yo sé que se puede conseguir. Porque él no estaba pensando, no estaba entendiendo en ese momento que su sobrino ya se había convertido en un hombre con mucho dinero. Entonces ya el sobrino siguió hablando con él y todo, y él ya le explicó
todas las cosas que estaba pensando, que él había cambiado, que había dejado malos caminos, que ya tenía comida rápida a través de tantos diferentes estados y que él iba a ayudar en construir el edificio. Y él recibió el mensaje de todo, pero en el momento no creyó. Y yo puedo entenderlo. Entonces él nada más me llamó, me cerró, ore, pide a Dios por si fuera cierto, entonces ya vamos a conseguir dinero para su edificio. Hermanos, Dios trabaja en diferentes formas y en formas misteriosas, porque era cierto. Y Él mandó el dinero. Y gracias a Dios se pudo hacer el templo. No un templecito, sino el templo del cual ustedes ven hoy aquí en Cieneguita, el nuevo edificio. 12 años, empezó en el mes de febrero y lo culminamos el 18 de enero cuando se hizo la inauguración. Gracias a Dios por este hermano. El trabajo era grande, hermano. ¿Qué diferencia? Cuando viene ahora a la iglesia ve todo tan ya hecho y todo, pero era mucho trabajo. Él metió un poquito más de 40 vagonetadas de tierra de más de 6 metros cúbicos, o sea, 6 metros en cada camión. Aquí hay bastante tierra. Alistar el terreno y fuera de alistar el terreno, traer el material. Muchos de ese material de San José, el zinc y otras cosas. De febrero a enero hay un largo trecho, mucho trabajo, pero se pudo hacer. Y para ese entonces muchos hermanos se emocionaron, como también hubieron otros que siempre cuando usted está haciendo algo al Señor va a encontrar con personas negativas. Entonces uno de los hermanos un día me dijo, hermano, ven acá, ¿por qué usted está haciendo otro edificio si ya tenemos uno? Digo, usted sabe muy bien que el que tenemos no cabemos. Esa es la razón por qué hacemos 2 servicios domingo en la mañana. Me dice, a mí no me parece que están haciendo 2 edificios, yo no. Y digo, bueno, si a usted no le parece, no va a cambiar los planes. Porque si Dios lo permite, se va a hacer. Bueno, le digo, bueno, hay muchas iglesias, si usted no quiere estar aquí, puede ir a otro. Y ya yo pude ver que era ataque del enemigo. Pero hermanos, cuando ya se terminó el edificio, vean lo que pasó. El que estaba negativo, que no le parecía, que todo, cuando ya vio el montón de gente entrando en la inauguración, entonces yo pude ver a él hablando con otra persona diciendo, mira lo que hicimos, mira lo que hicimos. Digo, yo no puedo creer, pero de todo modo yo entendí el mensaje. Así que el 18 de enero del 2004 se hizo la inauguración y no cabía ni una sola persona más en el edificio. Qué inauguración más grande. Ahí entendí, como siempre yo ya lo había entendido, que Dios está con nosotros, el que el Señor nos está acuerpando. Ya se hizo la inauguración, hermanos, la iglesia todo bonito, la gente todo contento, motivados, y ahora vendría seguir trabajando. Lo que hicimos fue ya quitar los servicios de 2 tiempos al otro lado y juntar todos en un solo servicio. Ya no había servicio a las 8 o las 10, sino servicio a las 10 para todos. Así que para el 2005 nuestro lema ensanchando nuestra tienda, trabajando duro. Y también fue el año que empezamos las rutas en Limón 2000, trabajando allá en Limón 2000. Y para el año 2005 también una de las campañas más grandes visto acá en nuestra iglesia fue una llamada Operación Andrés. Nuestra hermana en aquel entonces que trabajaba con nosotros, Marisela Auslin, era la que estaba al frente para llevar a cabo el control de todas las cosas que se debería hacer. Alquiler del salón, alquiler de manteles, alquiler de todo lo que era propicio, y después hacer las tarjetas y pensar en la comida. Bueno, eso nos duró casi 5 meses
preparando esta campaña, pero fue una de las mejores campañas que hemos tenido en nuestra iglesia, de los cuales muchos de los bautizados fue para este periodo y muchos también de los convertidos fue durante la campaña Operación Andrés, que por dicha sea de paso tenemos que otro día volver a trabajar en una campaña similar y hacerlo porque fue de gran bendición. Para el año 2006 tuvimos lo que se llama el año de la conquista. Es cuando empezamos el Instituto Bíblico y venía de San José los misioneros Roberto Efren, su esposa Francis Efren, Patricia Taylor, Rosa Barrientos, tuvimos Rafa Martínez, mi señora esposa Darren Taylor, mi persona, que estábamos dando las clases 2006 y fue de gran bendición estos primeros hermanos que salieron, porque hoy en día ellos son los profesores del instituto. Para el 2007 todo sobre el altar para Dios, enseñando a los hermanos que tenían que pagar el precio, que todos teníamos que pagar el precio, y así fue, tuvimos un año muy precioso. Así, al igual en 2008 y 2009 fue año del discipulado y año de la visitación y hermandad, porque si ustedes se paran a ver, va a ver que todo tiene que ver con visitación, 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 discipulado, constancia, así por el estilo. Alzar vuestros ojos y mirar, y año de la juventud 2010-2011, seguimos trabajando duro, hermanos, y enseñando a la gente la necesidad que hay en los diferentes campos. Nuestra iglesia, para todos esos tiempos, hacíamos campañas dominicales, sea la vida de los pámpanos, o las ovejas, o los piecitos, o Cristo, coronas para Cristo el Rey, o los pescadores de almas, y así sucesivamente. Nuestra iglesia siempre ha estado activo hasta hoy día, pensando qué hacer para traer almas. Celebramos el Día del Padre, celebramos el Día de la Madre, tenemos el mes de la amistad, y así sucesivamente encontramos que esta iglesia siempre ha estado activo, las puertas abiertas. No hay persona en este lugar que pueda decir que esta iglesia no les haya dado una invitación o no les ha hablado de Cristo, porque eso ha sido nuestro mayor anhelo, que todos conozcan a Cristo y todos deben saber quién es el Señor Jesucristo. Para el año 2012 en adelante, Impacta tu Mundo, Misiones de nuestra razón de ser, Ayúdanos a los necesitados 2014, Dale vosotros de comer. Ve que todo lo que tiene que ver con tema es almas, almas, visitación, almas, almas, almas. Se nos acaba el tiempo, Cristo viene pronto, mantén su lámpara encendida, testifiquemos de Cristo, si callamos nuestra maldad nos alcanzará. Paramos ahí un ratito para hablar con los hermanos de nuestra iglesia. ¿Cuántos de esos temas recuerda usted? ¿De cuántos de esos temas de estos lemas que he dicho, le trae algún recuerdo a tu memoria? Porque cada tema, cada lema es importante. Tal vez los nuevos pueden recordar, pero mucha gente ya se habrán olvidado de todos esos temas. ¿Entiende lo que lees? Ese fue hace poquito. ¿Recordará usted, entiende lo que lees? Cuando el eunuco fue sorprendido por el ángel que le pregunta, ¿entiende lo que lee? Por Felipe, que le dijo, ¿entiende lo que lee? Este año, 2020, nuestra iglesia no se ha dormido. Todavía estamos trabajando. Y ahora ustedes que tienen tiempo de venir a la iglesia por el asunto de COVID-19, ¿cuál es nuestro lema de este año? Quiero oírlo. ¿Cuál es nuestro lema de este año? Correcto. Acuérdate. Acuérdate. Acuérdate, hermano, que somos hijos de Dios. Acuérdate, hermanos, que eso no ha terminado hasta que el Rey venga, que Cristo el Rey viene, el Rey ya viene, y tenemos que seguir haciendo la obra de Dios,
con mucho amor hasta que Él venga. Acuérdate que un día vamos delante del tribunal de Cristo a dar cuenta de todo lo que hemos hecho en tierra. Acuérdate que somos no igual a todos, somos hijos de Dios. Vivamos una vida a la altura que glorifique el nombre del Señor. Hermanos, el Señor nos bendiga ricamente. Bendiciones. Muy bien, hermanos y amigos, y después de haber tenido este tiempo, este espacio especial, vamos a tener un canto más, el canto 290, ¿Quieres ser salvo? Quieres ser salvo de toda maldad, tan solo hay poder. Quieres vivir y gozar santidad, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sí, sin igual poder en Jesús, quien murió y resucitó. Hay poder, sí, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Quieres ser libre de orgullo y pasión, tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vencer toda cruel tentación, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sí, sin igual poder en Jesús, quien murió y resucitó. Hay poder, sí, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Quieres servir a tu Rey y Señor, tan solo hay poder en mi Jesús. Venir ser salvo podrás en su amor, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sí, sin igual poder en Jesús, quien murió y resucitó. Hay poder, sí, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Amén. Muy bien, hermanos y amigos, después de haber tenido este hermoso canto, ahora sí, vamos a pasar a la predicación de la palabra de Dios a cargo de nuestro copastor, don Elmer Artavia. Buenas noches, hermanos, que el Señor los bendiga. Un enorme gozo, un enorme placer encontrarnos nuevamente por este medio, y reciban un fuerte abrazo y un saludo de este servidor de la primera iglesia bautista jerusalén de barrio Cristóbal Colón. Estamos muy agradecidos con esto, damos gracias a nuestro hermano Harrington por la dirección de los cantos. Y hermanos, quiero invitarles, por favor, vamos a ubicarnos en 1 Tesalonicenses capítulo 5. Quiero compartir con ustedes un tema que creo que es muy necesario. 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 18, que dice así la palabra del Señor: Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. He titulado el mensaje de esta noche, Dad gracias en todo. Vamos a orar. Padre, estamos delante de ti y estamos agradecidos contigo, Señor, por una oportunidad más que tú nos das de encontrarnos por este medio. Y doy gracias a Dios por cada uno de los que están escuchando, que tu bendición continúe sobre cada uno de ellos. Y ruego a ti, Señor, para que si en medio hay alguien que aún no ha entregado su vida a Cristo Jesús, que tu Santo Espíritu en esta noche lo convenza de pecado, justicia, juicio, y le dé valentía
para que tome la mejor decisión de su vida, que es rendirla a Cristo Jesús. Estamos agradecidos contigo por las muchas bendiciones que tú nos das, Señor, y ayúdanos a mostrar cada día en nuestra vida nuestro agradecimiento a ti. Alabado y glorificado sea tu nombre hoy y siempre, y pido estas cosas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, el título del mensaje, lo repito nuevamente: dad gracias en todo. Ese es el título del mensaje. Y yo quiero empezar el mensaje, hermanos, con una experiencia que yo viví hace unos años atrás, tal vez, qué sé yo, unos casi 30, 26 años atrás, una experiencia que viví. Aún no era cristiano, hermanos, pero vieras que un día normal de trabajo entramos a trabajar a las 4 de la tarde, 4 de la tarde a 12 de la noche. Y resulta ser, hermanos, que siempre hay una hora de café. Y yo me dirigí a la cocina a tomar mi café. Llegué a la cocina y había un compañero con una tacita de café. Se estaba sirviendo el café él. Y yo llegué, serví el mío, me senté a la par de él y empezamos a conversar. Yo saco mi sándwich y yo vi que no tenía nada más el café. Yo llegué y normal, le di la mitad de mi sándwich, lo compartí con él. Y hermanos y amigos que nos escuchan esta noche, después de que tomamos café, este compañero estaba sumamente agradecido conmigo. Me decía, muchas gracias. Y yo, no, pero tranquilo, un pedazo de sándwich nada más. No, pero es que usted me dio de comer, se lo voy a decir así, me dijo. Usted me dio de comer cuando yo tenía hambre. Así que muchas gracias por ese pedazo de sándwich. Usted no sabe lo bueno que me hizo con ese pedazo de sándwich. Y hermanos y amigos, este muchacho, este compañero, siempre agradecido conmigo. A veces nos topábamos con otros compañeros y decía, este es mi compañero, porque él me dio de comer cuando tuve hambre. Y a veces me sentía incómodo por esto, hermano. Pero este muchacho estaba tan agradecido que él lo externaba a todos los que él podía. Incluso su agradecimiento fue tal que un día, hermanos, me regaló una Biblia, que les puedo decir, esa fue la primera Biblia que yo tuve. Es la primera Biblia que yo tuve, la que me regaló este muchacho. Fue en el año 1994, hermanos. En ese año fue que me regaló esa Biblia. Y este muchacho mostró, no solo me decía que estaba agradecido conmigo, sino que lo mostró con un obsequio. Y vaya obsequio, hermanos, una Biblia. Y yo creo, hermanos, que nosotros como cristianos, nosotros como hijos de Dios, debemos también ser agradecidos. Y el mismo Señor en 1 Tesalonicenses 5:18 nos dice, dad gracias en todo. Y hermanos, yo siento que el Señor nos dice eso porque a veces, lamentablemente, nosotros fallamos en esto. Se nos olvida de dar gracias. Hay muchas personas que son malagradecidas, reciben favores y no se dignan a dar gracias. Y nuestro Señor quiere que nosotros demos ejemplo. Nuestro Señor quiere que nosotros seamos una ventana para otras personas, y Él nos motiva aquí y nos dice, dad gracias en todo. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Esa es la voluntad de Dios para con usted y conmigo, hermanos, que nosotros seamos agradecidos, que nosotros demos gracias en todo. Y en esta noche, hermanos, yo quiero ver a través de la Biblia, quiero caminar a través de la Biblia y ver algunos aspectos en los cuales usted y yo debemos dar gracias a Dios. Y yo quiero empezar, hermanos, porque creo que es el principio y es el primer escalón, siento yo. Y eso lo encontramos en el libro de San Juan, capítulo 1. San Juan, o el libro Juan, capítulo 1. Y leo para ustedes versículo 1 y el versículo 14. San Juan 1, versículo 1 y versículo 14. Dice la preciosa palabra del Señor. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Versículo 14 dice, y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Hermanos, usted y yo como hijos de Dios, creo que el primer aspecto por el cual nosotros debemos darle gracias a Dios es por la persona de Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Vimos ahí en San Juan 1
que en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios. Ahí estaba Cristo con Dios. Y sin embargo, Dios, al ver a la humanidad desencarrilada hacia el infierno, Dios decide buscar una manera de salvar a la corona de su creación, que es la humanidad, y decide enviar a su único Hijo Jesucristo para que Él venga y cumpla con el mandato que Él le dio para venir y dar el medio por el cual el ser humano pudiese alcanzar salvación, perdón de pecados, vida eterna y así librarse del infierno. Envió a su único Hijo Jesucristo, hermanos. ¿Cómo usted y yo no vamos a darle gracias a Dios todos los días por Cristo Jesús? Cristo Jesús dejó su trono de gloria y vino, dice el versículo 14, y habitó entre nosotros, en medio de nosotros. Y vimos su gloria, gloria como de la unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, hermanos. Usted y yo tenemos que estar sumamente agradecidos con Dios por Cristo Jesús. Usted y yo todos los días, en señal de agradecimiento, tenemos que decirle: Dios, gracias por tu Hijo Jesucristo. Gracias por esa muestra de amor, porque no solo dijiste que nos amabas, sino que lo mostraste enviando a tu único Hijo Jesucristo para que Él diese su vida por mi pecador, por usted y por mi pecador. Así que, hermanos, siento yo que el primer escalón o el primer punto por el cual debemos darle gracias a Dios es por Cristo Jesús, porque Él dejó su trono de gloria y dio su vida en rescate de la humanidad. Dio su vida para proveer al ser humano la manera de librarse del infierno y la manera de cómo poder ganar el cielo por medio de su Hijo Jesucristo. Así que debemos dar gracias a Dios por su Hijo Jesucristo, hermanos. Tenemos que estar eternamente agradecidos con Él. Dice la Biblia: da gracias en todo. El otro aspecto muy importante por el cual debemos darle gracias a Dios lo encontramos en el libro de Salmos. Vamos a ir a Salmos. Salmos 30. Salmos 30, versículo 3. Salmos 30, versículo 3, dice la preciosa palabra de Dios lo siguiente: Oh Jehová, hiciste subir mi alma del Seol, me diste vida para que no descendiese a la sepultura. El otro aspecto por el que tenemos que darle gracias a Dios es por la salvación que nos proveyó por medio de Cristo Jesús. Y le digo por qué, hermanos. Porque Cristo ciertamente dejó su trono de gloria y vino y dio su vida en rescate de los pecadores. Pero si usted y yo no recibimos ese sacrificio por fe, de nada sirve el sacrificio que hizo Cristo. De nada sirve que haya dejado su trono de gloria y haya venido aquí a este mundo y haya habitado en medio de nosotros y haya dado su vida por usted y por mi pecador, si usted y yo no lo recibimos por fe ese sacrificio. Entonces, al usted y yo recibir ese sacrificio por fe, alcanzamos salvación en Cristo Jesús. Vean lo hermoso que dice el versículo en Salmos 30, versículo 3. Oh Jehová, hiciste subir mi alma del Seol. Aquí el Seol es símbolo del infierno. Dice: hiciste subir mi alma del Seol, o sea, nos sacó del infierno. Usted y yo, escúcheme bien, usted y yo, hermano, y usted y yo, amigos, que aún no conoce a Cristo, dice la Biblia en Efesios capítulo 2, versículo 1, que Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Así que cuando usted y yo aún no conocíamos a Cristo, usted y yo estábamos destinados al infierno. Usted y yo, dice la Biblia, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Dice la Biblia: destituidos de la gloria de Dios por causa del pecado. Y nuestro destino era el infierno. Pero Dios, por su amor, envió a Cristo. Y Cristo hizo el sacrificio. Ahora usted y yo, que lo hemos recibido por fe,
lo hemos aceptado en nuestro corazón como nuestro único y suficiente Salvador personal, ahora sí alcanzamos salvación en Cristo Jesús. Y por eso usted y yo debemos ser agradecidos con Dios. Dar gracias en todo, todos los días, hermanos. ¿Cuántos de nosotros nos detenemos por día a darle gracias a Dios por la salvación que nos ha dado por medio de Cristo Jesús? ¿O no es cierto que a veces en el ajetreo oramos y oramos a veces en carrera y, hermanos, no damos gracias a Dios por la salvación en Cristo Jesús? ¿Qué hubiese sucedido, hermanos, si usted y yo no fuésemos salvos en Cristo Jesús? Hermanos, yo doy gracias a Dios y no me canso de darle gracias a Dios todos los días por la salvación en Cristo Jesús. ¿Cuántas veces personas no se me acercaron a hablarme de Cristo? ¿Y cuántas veces yo dejé pasar esa oportunidad? Una y otra vez, y conforme pasaba una y otra oportunidad, iban pasando uno y otro año, hermanos. Y la misericordia de Dios estuvo ahí siempre conmigo, hermanos. Por eso yo estoy sumamente agradecido con Dios. Porque aún, y después de haber escuchado a muchas personas hablarme de Cristo, y yo haber cerrado mi corazón y haber pasado los años, Dios me permitió, me dio una oportunidad más hasta que yo llegué y alcancé salvación en Cristo Jesús. ¿Qué hubiese sucedido conmigo si yo hubiera partido de este mundo sin conocer a Cristo? Mi destino sería el infierno. Imagínense, después de haber escuchado tanto de la palabra de Dios y haber cerrado mis oídos, imagínense, mi destino será el infierno. ¿Cómo no voy a estar yo agradecido con mi Dios por haberme permitido la oportunidad, un montón de oportunidades, hasta que llegué y recibí a Cristo como mi único y suficiente Salvador personal allá en el año 1998? Imagínense, hermanos, año 1998, mes de mayo, por cierto, mes del aniversario de nuestra iglesia. 1998, imagínense, hermanos, aquel compañero en agradecimiento que me dio una Biblia, esa Biblia, y lo digo con pena, esa Biblia estuvo guardada en una gaveta 4 años. Me la regaló en el 94 y hasta en el 98, que asistí por primera vez con mi familia a esta iglesia, traje esa Biblia que me había regalado ese compañero, la desempolvé, hermano, la limpié y me vine con ella. ¿Cómo no voy a estar yo agradecido con Dios por su misericordia, hermanos, para conmigo? Haberme permitido tantos años, yo escuchando y rechazando, yo le decía a la gente, mire, no me hable más de Dios, que cuando Dios toque mi corazón, yo voy a buscarlo, por favor, le agradezco mucho, pero no, y así esas actitudes, hermanos. ¿Cómo no voy a estar yo agradecido con Dios, hermanos? ¿Cómo no va a estar usted agradecido con Dios si le ha dado la salvación en Cristo Jesús, hermanos? Es importante que nosotros demos gracias a Dios en todo. Y hermanos, Dios no conforme con esto, no solo nos trajo a Cristo Jesús, no solo nos da salvación en Cristo Jesús, sino que aún así, hermanos, imagínese usted, vea qué privilegio, vea qué enorme bendición nos da Dios. Llegamos a sus pies, lo conocemos, nos deleitamos en Él, y Él en el Salmo 100, versículo 2, vea lo que dice ahí la Biblia. Salmo 100, verso 2, dice lo siguiente, perdón. Servid a Jehová con alegría, venir ante su presencia, ¿con qué dice ahí? Con regocijo. Servid a Jehová con alegría. Hermanos, usted y yo que somos siervos del Señor, usted y yo que tenemos el privilegio, la enorme bendición de servir a Dios, usted y yo que tenemos la bendición, que Dios nos ha dado la bendición, el privilegio de participar de la extensión de su reino, usted y yo debemos estar agradecidos con Dios por esto, porque nos ha permitido servirle. Estamos sirviendo al Rey de Reyes, Señor de Señores, el Dios Todopoderoso, 3 veces santo. A Él y solo a Él es el que usted y yo estamos sirviendo. ¿Cómo no vamos a estar agradecidos con Dios por esto, hermanos y amigos? Servirle con alegría. Imagínense, alrededor del mundo hay alrededor de 7.700 millones de habitantes, es lo que tiene el planeta. 7.700 millones de habitantes más o menos. Y imagínense, hermano, usted y yo que somos siervos de Dios, Dios fijó sus ojos en usted y en mí, y no solo nos hizo salvos en Cristo Jesús, sino que también nos ha dado el privilegio de servirle, hermanos.
Qué enorme privilegio es este, hermano. Y cómo no vamos a estar agradecidos con Dios. Dar gracias en todo. Tenemos que ser agradecidos con Él y darle gracias por la bendición de permitirnos servirle, hermanos. ¿Quiénes somos usted y yo para servirle a Él? Pero sin embargo, por su amor y su misericordia, nos ha dado este enorme privilegio, hermanos. Usted y yo debemos darle gracias a Dios por nuestra iglesia. ¿Cuánto nos detenemos a darle gracias a Dios por nuestra iglesia? Seamos sinceros, ¿cuántos? A diario le decimos, Dios, gracias por mi iglesia. Gracias. ¿Cómo no darle gracias a Dios por mi iglesia, hermanos? Si yo estamos en una iglesia de sana doctrina, empezando por eso. Tenemos que darle gracias a Dios por eso, porque estamos en una iglesia de sana doctrina. Una iglesia donde se predica únicamente la palabra de Dios. Una iglesia donde el pensamiento humano no tiene cabida. Es solo lo que dicta Dios. Nos regimos única y exclusivamente con lo que dice la palabra de Dios. ¿Cómo no darle gracias a Dios por mi iglesia? ¿Cómo no darle gracias a Dios por mi iglesia si ahí es donde me estoy edificando, donde estoy creciendo espiritualmente, donde estoy recibiendo mi alimento espiritual? Hay que darle gracias a Dios por la iglesia, hermanos. Hay que darle gracias a Dios por nuestro pastor, por su familia, por los líderes de la iglesia, por los maestros, por todos los hermanos, una nueva familia. Démosle gracias a Dios por nuestra iglesia, hermanos. ¿Cómo no le vamos a dar gracias a Dios por nuestra iglesia si en ella aprendí yo que no solo vale decir yo creo en Dios, sino que hay que demostrar con nuestra vida que creemos en Dios? Porque la palabra dice, profesan conocer a Dios, pero con sus actos lo niegan. Entonces aquí en la iglesia se nos ha enseñado, Biblia en mano, que no basta con decir creo en Dios porque los ángeles, los demonios creen y tiemblan. Aquí se nos ha enseñado, no solo debemos decir que creemos en Él, sino que debemos mostrar en nuestro diario vivir que en realidad creemos en Él, hermanos. Así que ¿cómo no vamos a darle gracias a Dios por nuestra iglesia? Tenemos que ser agradecidos con Dios. 58 años, acabamos de cumplir 25 del nuevo comienzo. ¿Cómo no darle gracias a Dios por la iglesia? ¿Cuántas almas han sido rescatadas del infierno por medio de nuestra iglesia, hermanos? ¿Cómo no darle gracias a Dios si por medio de ella Dios nos ha permitido la bendición de ser el medio por el cual muchas personas han llegado a los pies de Él? Hay que ser agradecidos con Dios, hay que darle gracias a Dios por nuestra iglesia, hermanos, y seguir orando a Dios por ella para que sean muchos años más y siga siendo luz, no solo en este lugar, sino alrededor de estos lugares y en otras instancias, hermanos. Tenemos que ser agradecidos con Dios. Dios nos dice, ser agradecidos en todo. Y esto es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús, dice 1 Tesalonicenses 5 y 18. Así que tenemos que ser agradecidos con Dios por nuestra iglesia también, hermanos. Hermanos, y si hay algo que muy importante que usted y yo debemos darle gracias a Dios también, es por nuestra familia, hermanos. Por mi esposa, por mis hijos. Debemos darle gracias a Dios por esa ayuda idónea que Dios nos ha dado, hermanos. Tenemos que darle gracias a Dios por esto, aquella ayuda idónea que se preocupa, que se desvela por nosotros, y no solo por nosotros, por nuestros hijos. Debemos darle gracias a Dios por nuestros hijos. Herencia de Jehová son los hijos, dice la Biblia. Lastimosamente, ¿cuántas parejas no pueden llegar a ser padres, no tienen el privilegio de ser padres? Nosotros tenemos que darle gracias a Dios porque nos ha permitido la bendición de ser padres, de darnos hijos, de darnos una esposa, un hogar lleno de bendiciones, lleno también de pruebas, pero que sigue hacia adelante caminando en Cristo Jesús. Tenemos que darle gracias a Dios también por nuestra familia, ser agradecidos con Dios por esto. ¿Cuántos de nosotros nos detenemos a darle gracias a Dios por la esposa y por los hijos que nos ha dado, hermanos? ¿Cuántos de nosotros tenemos que ser agradecidos con Dios, dar gracias a Dios en todo? Y de verdad, dice la Biblia, dar gracias a Dios en todo. Y hay otro aspecto en lo que usted y yo tenemos que darle gracias a Dios. Y lo encontramos en el libro de Santiago capítulo 1. En Santiago capítulo 1, versículo 2. Veamos lo que dice Santiago capítulo 1, versículo 2. Dice lo siguiente: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis, ¿qué dice ahí? En diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce ¿qué? Paciencia. Y recordemos que la paciencia es uno de los frutos del Espíritu Santo de Dios.
¿Cómo no darle gracias a Dios, hermanos? Aunque tal vez algunos dirán, pero suena contradictorio. ¿Cómo no darle gracias a Dios por las pruebas, hermanos? Si dice que debemos estar gozosos por las pruebas. Las pruebas, hermanos, las pruebas fortalecen y hacen acrecentar nuestra fe. Por eso debemos ser agradecidos con Dios también por las pruebas, hermanos. ¿Cuántas veces, en cuántas pruebas has pasado? ¿Cuántas pruebas yo he pasado también, hermano? Y no es cierto que en cada una de ellas hemos visto la mano toda poderosa de Dios actuar en ellas. ¿Cómo no vamos a darle gracias a Dios por esto, hermanos? Si no es cierto que cada obstáculo que el enemigo ha puesto delante de nosotros, cada prueba, cada vez que la superamos, nuestra fe se acrecienta, creemos más y nos fortalecemos más y nos cimentamos más y nos motivamos más para seguir adelante. Entonces, hermano, tenemos que darle gracias a Dios también por las pruebas, aunque tal vez suene contradictorio, pero dice la Biblia, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas, y vea que dicen diversas pruebas, está hablando de una manera plural, no singular, o sea, van a haber muchas pruebas, pero tenemos que tener presente que las pruebas son para fortalecer nuestra fe, y no me canso de decir, las pruebas no son para caer en ellas, sino para superarlas y seguir adelante en el Señor. Y hermanos, otro aspecto que quiero compartir con ustedes es que hay que ser agradecido en todo, sí. Y en el libro de Lucas, capítulo 17, quiero compartir con ustedes una historia que la mayoría de nosotros conocemos, pero yo quiero destacar algo ahí muy importante, siento que es importante. En Lucas 17, versículos del 11 al 19, habla acerca de 10 leprosos. 10 leprosos son limpiados. Y dice la Biblia, ahí en Lucas 17, del 11 al 19, que yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos, y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces, uno de ellos, escuchen bien, uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. ¿Dándole qué? Gracias, dice ahí. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Imagínense, hermanos, 10 leprosos, una enfermedad tremenda, que dicen los registros que andaban con una campana que tenían que andar sonando cuando iban caminando, decía leproso, leproso, para que la gente no se les acercara. Ahí de verdad, hermanos, sí había distanciamiento social, y no 1,80 m, me imagino que más de 1,80 m. Pero estos leprosos, hermanos, en su desesperación, vieron a Jesús de lejos y le dijeron, Maestro, Maestro, ten misericordia de nosotros. Y Jesús les dijo, vaya, preséntese delante de los sacerdotes. Y dice la Biblia que cuando ellos iban camino a los sacerdotes, hacia los sacerdotes, fueron sanados. Un punto aquí, hermanos, la obediencia trae bendición. La obediencia trae bendición. No es el tema de hoy, pero la obediencia trae bendición. Dios les dijo, vayan donde los sacerdotes. ¿Qué hicieron ellos? Empezaron a caminar, a buscar a los sacerdotes, y por causa de su obediencia, dice la Biblia, fueron sanados los 10, hermanos. Yo imagino la alegría de estos 10 brincando, saltando, hermanos, de alegría, porque vieron que su piel, todo su cuerpo, estaba sanado de la lepra, hermanos. Imagínense qué gran bendición, qué gran gozo. Todos se gozaron, me imagino yo. Pero solo uno se devolvió a dar gracias, hermanos. Y lamentablemente este cuadro
muestra a mucha gente en la actualidad, hermanos. Recibimos una bendición de Dios y se nos olvida de darle gracias a Dios, de tomar un tiempo y doblar rodillas y decirle: Dios mío, gracias por esta enorme bendición. Se nos olvida, hermanos. Imagínense, de 10, solo uno, hermanos. Y yo quiero destacar algo aquí, hermanos. Cuando usted y yo, escúcheme bien, cuando usted y yo tenemos una vida de agradecimiento, cuando usted y yo somos agradecidos, Dios va a abrir puertas de bendición. Dios va a abrir más y mejores bendiciones para usted y para mí cuando somos agradecidos. Por eso nos dice Él, nos dice y nos motiva, dice: ser agradecidos en todo, dice la Biblia. ¿Qué sucedió con este samaritano? Fue el único que se devolvió a darle gracias, hermano, y por eso dejé el versículo 19 de último. Vean lo que dice el versículo 19. Y le dijo, Jesús le dice al samaritano: levántate, vete, tu fe te ha, ¿qué dice ahí? Te ha salvado. Imagínense, hermanos, los 9 leprosos que fueron sanados, ellos en su alegría y todo se les olvidó darle gracias a Dios. Y es cierto, se sintieron bien porque fueron sanados de su lepra. Pero, hermanos, Dios tenía una bendición mejor que esa para ellos, que solo sanar su cuerpo. Dios quería también salvar su alma. Y este hombre samaritano, por causa de ser agradecido y de volverse y darle gracias a Dios, se postró en tierra dándole gracias a Dios, dice la Biblia. Gracias a esto, en el último versículo, Jesús le dice: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Y, hermanos, no hay mejor bendición que la salvación de nuestras almas. Ciertamente una enfermedad, que nos recuperemos de ella, esto es motivo de alegría, pero es motivo de mucho mayor gozo saber que nuestro nombre está inscrito en el libro de la vida, hermanos. Y este samaritano logró ese objetivo. ¿Por qué? Por mostrar su agradecimiento a Dios. De los 10 fue el único que se devolvió a darle gracias a Dios, y era su agradecimiento tal que dice la Biblia que se postró en tierra para darle gracias a Jesús. Y Jesús tenía una mayor bendición para él. ¿Cuál es? Vete, tu fe te ha salvado. Alcanzó salvación en Cristo Jesús, hermanos. ¿Cómo no darle gracias a Dios por estas cosas? ¿Cómo no ser agradecidos si Dios nos motiva, Dios nos mueve a ser agradecidos con Él, hermanos? Usted y yo debemos, a nuestro diario vivir, hermanos, ser agradecidos, ser constantemente agradecidos con Dios por todas las bendiciones que Él nos ha dado, por todas las bendiciones que nos está dando y por todas las bendiciones que nos irá a dar también en un futuro, hermanos. Debemos de darle gracias a Dios por esto, hermanos. Usted y yo también debemos darle gracias a Dios. Ubiquémonos por favor en el Salmo 116. Salmo 116 y el verso 2. Salmo 116, verso 2 dice, 1 y 2, perdón, dice: amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mis súplicas, porque ha inclinado a mí su oído. Por tanto, le invocaré en todos mis días. Aquí está el salmista dando gracias a Dios por haber escuchado sus súplicas. Y dice ahí, le invocaré en todos mis días. Todos los días usted y yo debemos darle gracias a Dios por las bendiciones recibidas, por las misericordias. Darle gracias a Dios por las oraciones contestadas, hermanos. ¿Cuántos de nosotros no tenemos a diario oraciones delante de Dios, peticiones delante de Dios, y clamamos y rogamos a Dios por ellas, y a veces son contestadas rápido, pero a veces tenemos que esperar y pasa el tiempo y seguimos orando a Dios, y cuando Dios no las concede, hermanos, no es cierto que a veces se nos olvida darle gracias a Dios.
No es cierto que hay personas que cuando se encuentran en una situación X o Y situación, sea familiar, sea de salud, sea económica, y claman y ruegan a Dios y piden a Dios para que les ayude en esa situación. Incluso más de uno dice: Dios, yo te prometo que si tú me ayudas, que tú me sacas de esa situación, yo voy a servirte, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer el otro, y un montón de promesas dan, hermanos. Y cuando la bendición llega, se olvidan de todo. Ni siquiera le dan gracias a Dios por la bendición recibida. Usted y yo tenemos que ser agradecidos con Dios y darle gracias a Dios por cada una de las oraciones que Dios nos ha contestado, hermanos. Debemos ser agradecidos con Dios. Debemos seguir el ejemplo de los grandes hombres de Dios a través de la Biblia. A través de la Biblia vemos que los grandes hombres de Dios tenían la costumbre de darle gracias a Dios por todas las bendiciones recibidas. Y quiero compartir con ustedes, hermanos, una situación ahí en el libro de Éxodo. Todos, la mayoría conocemos esta. En Éxodo capítulo 17, versículo del 8 al 16. Éxodo capítulo 17, versículos del 8 al 16. Y aquí, hermanos, les voy a hacer el resumen en Éxodo 17, del 8 al 16. Y habla de la guerra contra Amalek. Resulta ser que Amalek era un pueblo muy poderoso y hicieron guerra contra Israel. Y dice la Biblia que Moisés mandó a Josué al campo de batalla para batallar, para guerrear contra los amalecitas. Y dice la Biblia que Moisés, Aarón y Hur subieron al monte y Moisés oraba a Dios mientras Josué estaba en la férrea batalla ahí en el campo contra los amalecitas. Y dice la Biblia, hermanos, que mientras Moisés tenía sus manos en alto, Israel prevalecía. Pero cuando sus manos bajaban por el cansancio, dice la Biblia que los amalecitas empezaban a prevalecer. Y Aarón y Hur, viendo esta situación, dicen la Biblia que tomaron una piedra y sentaron a Moisés en la piedra, y se puso uno a un lado y otro al otro lado, y sostuvieron las manos de Moisés, cada uno a cada lado, sostuvieron las manos de Moisés hasta que amaneció, y Josué o los israelitas desaparecieron o destrozaron a los amalecitas. Tuvieron la victoria. ¿Y qué fue lo que hizo Moisés? Inmediatamente después de la victoria, ahí mismo en Éxodo 17, en el versículo 15, dice la palabra de Dios: y Moisés edificó un altar. En Éxodo 17, versículo 15 dice: y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi, que significa Jehová es mi estandarte. Moisés edificó un altar en señal de agradecimiento a Dios por la victoria obtenida en la batalla. Y esa debe ser nuestra actitud, hermanos. Nosotros debemos darle gracias a Dios cada instante por cada bendición. El solo hecho de estar vivos, hermanos, de estar respirando, usted y yo debemos darle gracias a Dios por esto, hermanos. Debemos ser agradecidos con Dios. Y para ir terminando, hermanos, no basta solo con decir gracias Dios. Usted y yo, como dije en un principio, tenemos que demostrar nuestro agradecimiento a Dios. Y ese agradecimiento lo debemos mostrar con nuestros hechos. Y en el libro de Romanos, capítulo 12, para ir finalizando, vamos a ver un aspecto. En Romanos capítulo 12, dice la Biblia en el versículo 1, Romanos 12, versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Usted y yo, hermanos, debemos darle gracias a Dios con nuestro diario vivir. En el Antiguo Testamento, hermanos, la Biblia nos enseña que antes
en agradecimiento y para solicitar perdón de pecados ofrecían sacrificios a Dios para pedir su perdón, para darle gracias a Dios por las bendiciones recibidas. Y aquí se nos está dando un ejemplo con respecto al Antiguo Testamento, pero aquí dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo. Aquí no se nos está pidiendo ahora ofrecer un animal, sino que está, dice la Biblia, presentéis vuestro cuerpo, o sea, nuestra vida, su vida, mi vida, dice ahí, ofrecer vuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo, agradable a Dios. Así es, hermanos. Nuestra vida, su vida, mi vida debe reflejar a Cristo Jesús en actitud de gratitud por todo lo que nos da. Y nos ha dado y nos seguirá dando, hermanos. Debemos ser agradecidos. Nuestra vida debe reflejar a Cristo. Por eso, allá en Gálatas 2, versículo 20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que viene acá no lo vivo ahora en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y eso es lo que la gente debe ver cuando mira su vida y mira mi vida, hermanos. A Cristo Jesús en señal de agradecimiento por todas las bendiciones recibidas por Él, hermanos. Dios nos motiva a ser agradecidos en todo, hermanos. Y por algo Él nos está pidiendo que seamos agradecidos en todo, porque saben que detrás del agradecimiento se abren puertas, muchas puertas más de bendiciones. Así que dar gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. Oremos. Padre, gracias por tu palabra que fue expuesta, Señor. Ayúdanos, mi Dios, para que a cada instante de nuestra vida seamos agradecidos, sumamente agradecidos contigo por todo lo que has hecho en nuestra vida y en la vida de nuestros seres queridos. Ayúdanos, mi Dios, para que lo mostremos y lo compartamos con todos los que nos rodean, que todos se den cuenta de lo agradecidos que estamos por lo que has hecho en cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos para que podamos permanecer firmes y constantes, Señor. Padre, y en este momento clamo a ti, ruego a ti por si tal vez hay alguno que nos escucha en esta noche que aún no ha entregado su vida a Cristo Jesús. Esta es la oportunidad que Dios le está dando para que tome la mejor decisión de su vida, que es entregarle a Cristo Jesús. Si su intención es, a partir de ahora, entregar, rendir su vida a Cristo Jesús, yo lo invito a que usted me acompañe en esta oración, que usted repita esta oración conmigo. Señor, reconozco que soy un pecador, que he hecho lo malo delante de tus ojos. Me arrepiento, te pido perdón y ahora recibo a tu Hijo Jesucristo como mi único y suficiente Salvador personal. Gracias te doy, Señor, por la salvación en Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias a usted, querido amigo, si usted tomó esa decisión, porque créame que es la mejor que puede tomar en su vida. Ahora usted es un hijo de Dios y lo invitamos a que nos llamen a esos números que aparecen en la pantalla para que, Biblia en mano, podamos explicarle con más detenimiento la decisión que usted tomó en esta noche. Estamos sumamente agradecidos con Dios porque hemos tenido la oportunidad a través de ya varios meses de estar compartiendo por este medio, y rogamos a Dios para que muy pronto podamos estar nuevamente reunidos en el templo, hermanos, y podernos abrazar y saludarnos como debe ser. Pero por mientras debemos esperar, y como dice el Ministerio de Salud, debemos quedarnos en casa. Que la bendición, la protección, la guía de Dios continúe sobre cada uno de ustedes. Muy buenas noches. Amén.